Ya hemos hablado de estructura y de zonas de oferta y demanda, ¿sí? Vamos a hablar de liquidez, que es el tercer pilar fundamental de nuestra teoría, de nuestra estrategia. Eh, Como una definición pequeña, la liquidez es el combustible que se necesita para poder potenciar un movimiento. La liquidez nos ayuda a identificar zonas menos probables de zonas más probables de reacción donde podemos aprovechar y entrar en el mercado, ¿sí? Tomar trades. Es lo que coloqué aquí, zona retail versus zonas más probables, ¿sí? Y también la liquidez nos va a servir para varias cosas, ¿sí? Por ejemplo, para tomar entradas. ¿Cómo podemos tomar entradas en base a liquidez? Es decir, a veces estamos observando una zona de oferta y demanda. Sabemos que las zonas de oferta y demanda, cuando están bien marcadas, dan reacción, ¿sí? Pero muchas veces pasa que se forma liquidez antes, inmediatamente antes de nuestra zona de entrada, es decir, un poco arriba o hacia abajo de nuestra zona de entrada, y lo cual nos da un indicio de que podríamos tomar esa entrada por más probabilidad. O quizá, ¿qué pasa si tenemos nuestra zona? Digamos que vamos a comprar y tenemos una zona de demanda, pero tenemos liquidez aún debajo de esa zona de demanda, entonces quizás es probable que si entremos ahí, por más de que la zona reaccione, nos saque. Entonces, saber leer la liquidez nos va a ayudar a tomar trades, ¿sí? De mejor manera. Sabemos que la estructura combinada con la oferta y demanda es ya de por sí una estrategia bastante fuerte, poderosa, pero la liquidez le da ese pequeño detalle que le falta para tener mucha más precisión, ¿sí? También la liquidez nos va a ayudar a proteger trades, es decir, cuándo colocar break-even, cuándo tomar parciales, dependiendo de cómo esté. O sea, también esto lo hacemos en base a oferta y demanda, zonas, ¿no? Zonas clave, a puntos estructurales, pero también lo podemos hacer en base a la liquidez. Es decir, supongamos que vamos en un trade en positivo y de repente el precio se detiene y empieza a moverse lateralmente, formando liquidez, ¿sí? Entonces sabemos que normalmente después de formar liquidez el precio toma esa liquidez en el futuro inmediato muchas veces, por lo que podría sacar nuestro trade. Entonces podríamos tomar parciales cuando veamos que se empieza a formar liquidez, podemos poner break-even cuando se empieza a formar liquidez, por ejemplo, ¿sí? También podemos definir nuestro take profit de acuerdo a liquidez. Entonces, nuestro take profit también puede estar en zonas de oferta, de demanda, en puntos estructurales, clave, etcétera. Pero también puede estar en puntos donde hay liquidez por encima o por debajo. Entonces, si estamos comprando y vemos que hay liquidez en cierto punto por encima, entonces nosotros podemos apuntar a esa zona donde hay mucha liquidez porque sabemos que el precio es probable que la tome, ¿sí? Por ejemplo. Y en general, la liquidez, saber leer la liquidez nos ayuda a entender mejor los movimientos que da los mercados, ¿sí? Si es que nosotros no podemos leer la liquidez, lo más seguro es que nosotros seamos la liquidez, ¿sí? Si tenemos zonas donde queremos entrar y no vemos que haya liquidez generada y haya sido tomada, entonces para nosotros aprovechar ese trade, probablemente nos va a sacar a nosotros, ¿sí? La liquidez también la podemos definir como una acumulación de órdenes, ¿sí? Que se da en el mercado y que es tomada, ese montón de órdenes son tomadas por instituciones grandes, ¿sí? Para poder financiar sus movimientos, de alguna manera lo podemos decir así. Entonces, muchas veces nos ha pasado que tenemos la dirección clara, la estructura clara, etcétera, y entramos en un trade, nos saca el stop loss y apenas nos saca el stop loss, se regresa y se va a favor de donde nosotros queríamos. Esto de ahí es simplemente porque estamos entrando en liquidez, o sea, no estamos entrando correctamente en zonas de oferta y demanda más probables y no estamos tomando en cuenta la liquidez, ¿sí? Claro está de que muchas veces el precio también hace lo que se le da la gana y aunque el trade sea muy probable, de todas maneras nos saca, ¿sí? No tenemos 100% de probabilidad y nunca tampoco vamos a poder ganar el 100% de nuestros trades, eso también está claro, ¿sí? Pero identificar la liquidez correctamente nos va a dar un mayor win rate, seguro, ¿sí? He categorizado la liquidez en tres clases, ¿sí? En tres tipos. La liquidez tradicional, ¿sí? Que son los equal highs o los equal lows famosos, ¿no? Esto ya se habla desde hace mucho tiempo. Los equal highs o equal lows relativos también, ¿sí? Es decir, no tienen que ser en el mismo punto, en el mismo precio. La liquidez diagonal,
o de mitigación, ya les voy a explicar con un gráfico, ¿sí? Y la liquidez de un solo punto. Hablamos de puntos débiles o puntos, perdón, de highs débiles o de lows débiles, ¿sí? Entonces vamos a pasar a los ejemplos. Esta de aquí es la liquidez tradicional, ¿no? Equal highs, equal lows. Aquí donde el precio rebota hacia arriba, nosotros sabemos que se empieza a generar liquidez y probablemente después el precio tiene que pasar por encima, ya sea para reaccionar hacia el alza o para reversarse, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa que los operadores retail, ¿sí? Nosotros somos retail, pero tenemos conceptos que siguen la pista institucional, ¿sí? Muchos de los que no conocen esto van a decir, aquí hay una resistencia, ¿sí? O sea, el precio no quiere pasar de este nivel, entonces voy a vender por aquí porque ya ha tocado varias veces, mi stop loss va a estar por acá y voy a apuntar, no sé, hacia donde sea que apunte, ¿verdad? Lo que pasa es justamente esta sacada de stop loss es lo que se conoce como stop hunt, FU candle, etcétera. Es una sacada de liquidez, o sea, va a sacar esta acumulación de gente que dijo, voy a vender aquí, voy a vender aquí, voy a vender aquí, voy a vender aquí, y tiene su stop por aquí, su stop por aquí, su stop loss por aquí. Entonces, justamente las instituciones provocan estos movimientos fuertes para limpiar el mercado y luego dar el movimiento que querían dar, ¿sí? De igual manera, tenemos la liquidez, bueno, los equal lows, ¿sí? Exactamente lo mismo, pero esto es un soporte según la teoría más retail, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Luego el precio saca esa liquidez, se va para el otro lado, saca o continúa, ¿no? No podemos estar 100% seguros, pero cuando hay estos tipos de rangos, ¿sí? El precio tiende a moverse y sacar esos rangos, ¿sí? Muchas veces va a sacar así, así, y luego hace lo que sea, porque también vemos que tenemos liquidez de ambos lados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando el precio se mueve un poco lateral, está acumulando liquidez, ¿sí? Vamos a ver la liquidez de mitigación o liquidez diagonal. ¿Qué es esto? Aprendimos en zonas de oferta y demanda que cuando el precio va rompiendo máximos, va dejando zonas de demanda, ¿verdad? Entonces, va dejando zonas de demanda que llega, respeta. Nuevamente es lógico que vuelva a romper un máximo. Llega, reacciona de la zona de demanda, rompe otro máximo, ¿sí? Cuando ya ha reaccionado a todas las zonas de demanda, está haciendo un order flow muy sano, ¿sí? Pero después, todo esto se convierte en liquidez porque estas zonas ya están mitigadas y en el futuro, cuando el precio esté haciendo otra cosa y de repente reacciona algo por encima, digamos, ¿no? Y empieza a caer, no se va a detener en ninguna de estas tres zonas porque ya estuvieron mitigadas antes, aquí, aquí y aquí, ¿sí? Entonces, todo esto se vuelve solo liquidez, es decir, una causa para que el precio baje más de estas tres zonas, ¿sí? Entonces, muchas veces también se marca así la liquidez en diagonal, ¿sí? Este es un concepto un poco más moderno que el de los equal highs o equal lows. Lo mismo en ventas, ¿no? Cuando el precio rompe mínimos, deja zonas de oferta, ¿sí? Continúa respetando las zonas de oferta y rompiendo mínimos nuevamente. Entonces, como todas las zonas de oferta ya fueron mitigadas, cuando el precio reaccione al alza, es probable que se lleve todas esas zonas porque no hay nada que lo detenga aquí, ¿sí? Ya reaccionó a todas esas zonas. Liquidez diagonal o liquidez de mitigación, lo mismo, ¿sí? Porque las zonas se mitigan. Y aquí tenemos el ejemplo de la liquidez de un solo punto, o sea, puntos débiles, lows débiles o highs débiles, altos débiles, bajos débiles. Cuando un punto, por ejemplo, este punto logró romper este punto de aquí, este es un punto fuerte, ¿sí? Aquí coloqué esto donde no debía. Listo. Entonces, como este punto logró romper este punto, ¿sí? Este es un low débil, perdón, un low fuerte, ¿sí? Vamos a colocar aquí, fuerte, ¿sí? Strong, fuerte. Ahora, aquí, mientras el precio no rompa este high, mientras este punto no rompa este punto, este es un punto débil, ¿sí? Claro está de que el precio puede hacer esto, ¿sí? O puede mantenerse ahí y luego va a salir por debajo, porque esto se vuelve liquidez
se vuelve un punto débil porque no logró romper el punto de arriba, ¿sí? Déjenme también explicarles un poquito más esto, si ya estoy acá. Muchas veces también puede pasar esto, justamente, y hacer así, ¿ya? Este de aquí es un punto fuerte, porque logró romper un máximo y el punto estructural, ¿sí? Este de aquí es el punto fuerte. Y este de aquí es un punto débil, porque no logró romper nada, ¿sí? Entonces, la estructura puede continuar alcista y aún así tenemos liquidez por debajo, ¿sí? Entonces, cuando el precio reaccione a una zona de oferta por encima, puede ser que caiga y se quiera llevar este punto, ¿sí? Por ejemplo, y luego hacer lo que hace. Entonces, mientras no rompa un punto máximo mínimo o un punto estructural, ¿sí? Porque aprendimos también de subestructura que no todos los máximos y mínimos son estructura, esto es un punto débil. Acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Este es un punto fuerte porque se logró llevar a este mínimo, ¿sí? Y este es un punto débil, bueno, por ahora es un punto débil porque no ha logrado romper. Si es que hiciera esto, se vuelve fuerte, pero si es que el precio hace esto, ¿sí? Este es un punto débil y este es el punto fuerte porque es el que rompió, ¿sí? Entonces, también así se puede ver la liquidez y hay que construir una historia, ¿sí? Entonces, eso vamos a ver en otro video, cómo construir la historia, cómo unir todos los conceptos, ¿sí? No es necesario que ustedes se fijen en todos estos tipos de liquidez, ¿sí? Pero es bueno saber leerla para poder entender mejor los movimientos del precio, ¿sí? Vamos a ver ejemplos de liquidez en el gráfico, ¿sí? Estamos en un gráfico de Bitcoin, ¿sí? Gráfico de 1 hora, ¿ya? He visto que al Bitcoin le gusta mucho formar rangos y dejar liquidez antes de dar movimientos y después de dar movimientos también. Entonces vamos a tener en cuenta, por ejemplo, aquí hay liquidez de altos iguales, ¿sí? Una liquidez tradicional, equal highs. Entonces lo marcamos así, por ejemplo, solo para que se fijen, ¿sí? Son relativamente iguales porque no es que rebotan en el mismo nivel, pero aquí hay un toque, otro toque. Entonces nosotros sabemos que mucha gente va a ver esto y va a decir, ok, al tercer toque de eso voy a vender y voy a poner mis stop loss acá, con la esperanza de que caiga el precio, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Exactamente lo contrario, saca esa liquidez y bueno, después ya hace lo que debe de hacer, ¿sí? ¿Qué más? Vamos a buscar equal lows o podemos buscar otros equal highs, tal vez. Vamos a ver. Aquí hay equal highs, sí, pero están más escondiditos. Quizá esto en 15 minutos o 5 minutos se vea mejor. Pero tenemos equal highs, ¿sí? Igual. Entonces, 2 toques, la gente va a decir al tercer toque, vendo. Y el precio se va para arriba con mucha fuerza, ¿sí? Liquidez. Mucha liquidez, ¿sí? Equal lows. Como ven, el precio del Bitcoin va dejando muchos rangos donde el precio los toma después, ¿sí? Vamos a buscar un ejemplo de equal lows. Pues esto es una buena práctica, ¿sí? Para repasar conceptos. Miren, por ejemplo, aquí podemos ver dos puntos de equal lows, ¿sí? De hecho, más. Por ejemplo, estos son equal lows relativos porque no están en el mismo punto, pero el precio después pasa por debajo. Miren, si coloco aquí la línea, ¿sí? El precio pasa por debajo y luego sube. Entonces es una toma de liquidez. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos otra toma de liquidez, otros equal lows que también son tomados acá. Y ¿qué más? Bueno, eso. Ahora vamos a ver la liquidez de mitigación, la liquidez diagonal. ¿Dónde podemos ver eso? Podemos ver que, por ejemplo, aquí en un time frame menor, seguramente esto se vea mucho mejor, ¿sí? Pero aquí se ve la mitigación, es decir, miren, es como que el precio está haciendo esto, luego sale. Seguramente en el futuro los toma, o no, ¿sí? Bueno, el precio ahí pasó por debajo, ¿ven? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos tomar un mejor trade tomando en cuenta esta liquidez? Porque muchas personas podrían ya tomar un trade, por ejemplo, por ahí hay una zona de demanda, ¿sí? Y abajo hay otra, ¿sí?
Entonces, si sabemos que esto es liquidez, podemos asumir que va a tomarla y se va a ir a la zona de abajo. Y como vemos, ¿sí? En el futuro, el precio aquí cayó de la primera y está respetando la segunda y luego sale alcista, ¿sí? Entonces, a tomar en cuenta eso. ¿Dónde más se puede ver liquidez diagonal? ¿Sí? Esto también se puede considerar liquidez de un solo punto, ¿sí? En este time frame, porque lo que les mencionaba era en un time frame menor, o sea, el order flow, ¿no? Alcista, que estaba haciendo esto y mitigando zonas, mitigando zonas, mitigando zonas y dejó esta liquidez, ¿sí? Eso se ve muy seguro en un time frame menor. Pero esta es una liquidez de un solo punto, este es un punto débil. ¿Por qué? Entonces, este punto no se llevó este punto estructural, ¿sí? Esta es la estructura. Entonces, como no logró llevarse esa estructura, este es un punto débil y, como sabemos, lo saca en el futuro, ¿no? ¿Qué más? Vamos a buscar otro ejemplo de liquidez diagonal, otro ejemplo de liquidez de un solo punto. Vamos a ver qué tal si nos metemos en un time frame más pequeño, por ejemplo. Vamos a ir a 5 minutos, no sé. Entonces vamos a tener en cuenta, miren, por ejemplo aquí, ¿sí? Aquí sé que el precio está mitigando estas zonas, estos extremos, está haciendo lo que dibujamos antes, ¿sí? Sale alcista. Y esto queda aquí como liquidez, ¿sí? Esto va a quedar aquí como liquidez diagonal, ¿sí? Y en algún momento en el futuro, porque justamente estamos en la actualidad del precio, es probable que el precio caiga, ¿sí? No sé, digamos que viene y reacciona a una zona de acá, en este extremo, por ejemplo, y ya luego cae. Se lleva toda esta liquidez, ¿sí? Liquidez diagonal. Ya les voy a mostrar otro gráfico donde tenía marcada más liquidez diagonal. Y de hecho nos sirvió para tomar un trade hace poco. Aquí hay una clara, ¿sí? Seguro esto se ve mejor en un minuto. Igual vamos a marcarlo así. Liquidez diagonal. Así, ¿sí? Y como vemos acá el precio se va por debajo de la última zona, ¿sí? Y luego hace el movimiento alcista. Seguro esto se ve mucho mejor en un minuto y lo vamos a revisar mejor. Vamos a ver dónde estamos. Estamos hacia el pasado. Es esta. Me parece que es esta. ¿O no? A ver. Voy a volver y voy a colocar que la línea se vea en un minuto también. No sé si. Ok, 25 de agosto. Ok. Vamos a ver esto en el 25 de agosto. Está acá arriba, aquí está. Listo. Digamos, liquidez diagonal, ¿sí? Simple y sencillo. Entonces, eso es lo que les decía también, que el precio, o sea, que cuando nosotros nos fijamos en este tipo de liquidez, de liquidez, mejor dicho, vamos a identificar mejores zonas, ¿sí? Entonces, esta es una zona de demanda. Seguramente en 5 minutos se vea mejor, ya lo vamos a revisar mejor. Pero como estamos viendo que el precio ha ido mitigando, o sea, mitiga zonas, mitiga zonas, mitiga zonas, seguramente esto es liquidez para el futuro, ¿sí? Y en el futuro la saca y da el movimiento alcista. Entonces, si nosotros queríamos comprar nuevamente en una de estas zonas o en una de estas zonas, nos sacó, ¿sí? Vamos a ver esto en 5 minutos porque a mí me parecía que podemos revisar mejor la zona más probable. Es lo que yo les mencionaba al principio. Entonces, en lugar de entrar en estas zonas que ya no son tan probables, ¿sí? Buscamos directamente una mejor zona, que de hecho está acá en el extremo, ¿sí? Todo este rango. Como sabemos, las zonas de oferta y demanda no es una sola vela, son rangos, ¿sí? Ok, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué más? A ver, otro ejemplo de liquidez diagonal. En este no era. En este de acá, GBP JPY, aquí abajo, nosotros pudimos aprovechar una compra, ¿sí? Un poco a contratendencia, creo que por aquí fue la entrada hasta acá, un 1.20, ¿sí? Pero todo esto es liquidez diagonal, ¿sí? Miren cómo el precio va rompiendo y va respetando zonas de oferta, ¿sí? Bueno, hasta que aquí hizo una acumulación de órdenes, etcétera, y se llevó por delante toda esta liquidez,
y para mitigar una zona de oferta más principal, ¿sí? Más primaria, ¿ok? Liquidez diagonal. Liquidez de un solo punto. Vamos a fijarnos. Vamos a fijarnos en algún ejemplo. ¿Sí? Volvamos al Bitcoin. Volvamos al Bitcoin y vamos acabando con este último ejemplo. ¿Sí? Entonces, no sé, vamos a ir a 4 horas. Entonces, a buscar el último ejemplo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok. Por ejemplo, sabemos que todo esto es estructura, ¿sí? Entonces, esto es subestructura. Entonces, este punto no se lleva a este punto directamente, sino que este es el punto que se lleva a este, ¿sí? Entonces, este es un punto débil y este es un punto fuerte. Entonces, en el futuro, ¿sí? Tomando en cuenta lo que haga el precio y la interacción que vaya a tener en el futuro, podemos considerar que este es un punto débil y este es un punto fuerte. Por lo tanto, esto es liquidez y en algún momento el precio podría pasar por debajo, ¿sí? De este punto, ¿sí? En algún momento. Entonces, a considerar los puntos fuertes y puntos débiles también en nuestra operativa. Algún tip más que compartir sobre liquidez es que si nosotros vemos liquidez, por ejemplo, vamos a mencionar que tenemos una entrada. Si esto vamos a verlo mejor en entradas, pero supongamos que queremos entrar aquí, ¿sí? Zona probable, ¿sí? Es más probable la entrada cuando el precio empieza a acumularse aquí y a formar liquidez, que después tiene que ser tomada, ¿sí? Para dar el movimiento. Entonces, mucho más probable un trade cuando tienes liquidez antes de la zona de entrada. Y mucho menos probable si es que tienes, no sé, si es que en esta zona hubiese mucha liquidez, ¿sí? Entonces tal vez nos saque y venga a buscar una mejor zona para caer. Por ejemplo, ¿sí? Es un tip. Lo vamos a ver mucho más explicado cuando hablemos sobre las entradas y sobre cómo vamos a narrar nuestra historia, cómo es la narrativa de nuestros trades, ¿sí? Entonces, espero que les sirva mucho esto y estamos actualizando el curso constantemente, ¿sí? Entonces, esperen, van a haber bastantes videos, no se preocupen por eso. Y también se va a empezar a subir el curso básico, donde vamos a hablar de cosas muy básicas, ¿sí? Pero está en camino, ¿sí? Un abrazo, cuídense.